Buenos días para todos. Buenos días, profesor. Buenos días. Días. Por favor, Buenos encendemos días. las cámaras. Hoy vamos a iniciar haciendo una retroalimentación del examen que tuvimos la semana pasada. Pues lo primero que tenían que hacer en el examen pues era buscar su nombre, ¿cierto? Seleccionarlo. Y ahí ya me salían los valores que me correspondieron. Comencemos con la primera pregunta. Dice, usted debe decidir entre hacer una inversión en un activo que renta el 25,4 nominal anual trimestre anticipado. No todos tenían este valor, ¿cierto? O invertir en TES que ofrecen una tasa de rentabilidad del 30,08% efectiva anual. ¿En cuál instrumento decide invertir? ¿En activo o en TES? Y había que justificar la respuesta. Recordemos que para hacer comparaciones válidas entre diferentes propuestas, pues siempre utilizamos la tasa efectiva anual o una tasa efectiva, ¿cierto? Como en este caso el test lo tenemos en tasa efectiva anual, pues sencillamente vamos a buscar la tasa efectiva anual equivalente de la inversión en activos. Entonces, en activos tenemos 25,4% nominal anual trimestre anticipada. ¿Qué es lo primero que ustedes harían? Voy a buscar la nominal trimestre anticipada, ¿cierto? Que en este caso sería igual a la tasa dividido entre 4. Tengo 4 periodos trimestrales en un año. Voy a buscar la tasa vencida, que como ya dijimos en clase, la vencida es efectiva para el periodo. Por lo tanto, pues tiene que ser mayor, ¿cierto? Entonces será la tasa anticipada dividida entre 1 menos la tasa anticipada. Y una vez acá, pues busco la efectiva anual, ¿cierto? Que es igual a 1 más la tasa periódica vencida elevada al número de periodos de composición que hay en un año, en este caso 4 menos 1. Como 30,01 es menor que 30,08, yo prefiero invertir en TES. La justificación me ofrece una rentabilidad mayor. Invertir en
es 30,08. Que invertir en un activo 30,01. Esa justificación es completamente válida y suficiente. ¿Dudas con este ejercicio? Pasamos al segundo. Dice, si al solicitar un crédito hipotecario se da cuenta que le cobran un 14% nominal anual compuesto mensualmente, nominal anual anticipado compuesto mensualmente, ¿cuál es el monto del crédito que debe solicitar si requiere exactamente 115 millones para completar el valor de la vivienda que quiere adquirir? Vamos a darle acceso aquí a Liliana. Entonces, arranquemos por los datos conocidos. Tengo una tasa nominal anual mes anticipado del 14%. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar mi tasa periódica, ¿cierto? Lo que me van a cobrar en el primer periodo. Era 14% entre 12. Tengo 12 periodos mensuales en un año. $1,1667. Ya con esto, pues me voy a la ecuación que dice capital solicitado es igual al capital requerido sobre 1 menos el capital menos el interés, ¿era? Miremoslo en las diapositivas. Ustedes las podían consultar, ¿cierto? Por acá cuando vimos interés anticipado, decía capital solicitado es igual al capital requerido sobre 1 menos el interés anticipado nominal. Entonces, capital solicitado, que es lo que me interesa. ¿Cuál es el monto de crédito que se debe solicitar? Es igual al capital requerido, 115 millones, dividido 1 menos el interés anticipado mensual. Este valor me tiene que dar más, ¿cierto? Tiene que dar mayor. A 116 millones. Y esto lo tenía que traer acá. 357.504 pesos. Tercer punto. Dice, cierta empresa de ingeniería que diseña construcciones terminó el proyecto de un puente por el que obtuvo una cantidad de 180 millones en 9 meses. ¿Qué es ese valor? Pues una rentabilidad, ¿cierto? Una rentabilidad de un negocio de 180 millones
en 9 meses. Si la cantidad de dinero que invirtió la compañía fue de 634 millones, ¿cuál fue la tasa de rendimiento de la inversión? Pues la tasa de rendimiento es igual a los 180 sobre el valor que invirtió por el 100%, ¿cierto? En 9 meses. Si ustedes respondieron esto, 28,391 en el caso que estamos viendo acá. Perdón. Si ustedes respondieron 28,391 en 9 meses, acá lo linkearon o linkearon este valor y obviamente expresaron el periodo de tiempo, pues esa respuesta es correcta. O sea, quiero decir, para que la tasa de rentabilidad quede correctamente expresado, pues tengo que poner el periodo de tiempo, es decir, cuál es el periodo de tiempo. Ahora bien, mi tasa efectiva anual va a ser igual a 1 más el interés periódico. Acá tengo un interés periódico, ¿cierto? A los 9 meses. Elevado a las cuántos periodos de 9 meses hay en un año. Menos 1. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta hasta acá? Siguiente pregunta decía, para una tasa de interés nominal semestral compuesto trimestralmente y pago vencido, o sea, trimestre vencido, del 8,9%. Calcule la tasa de interés efectivo para los periodos de, en este caso, 5 meses, 4 años. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a buscar mi tasa periódica, nominal trimestre vencido, que es igual a la nominal semestral trimestre vencido, dividido entre 2. Tengo 2 trimestres en un semestre. Y de acá ya puedo encontrar la tasa efectiva a los 4 meses, a los 5 meses. Que sería igual a la tasa 1 más la tasa periódica elevado a cuántos periodos de 5 meses tengo en 4 meses. Sería 5 sobre 4 menos 1. Y esa es mi respuesta A, ¿cierto?
Podría haber buscado primero la efectiva anual. Entonces hubiera dicho es igual a esta, más 1, elevado a la 4 menos 1. Y de acá podría haber bajado a la de 5 meses, ¿cierto? Me tiene que dar igual. 1 más la efectiva anual elevado a la 5 sobre 12 menos 1. ¿Cuántos periodos de 5 meses? A ver, ¿qué hicimos mal acá? Esta quedó bien calculada. 1 más la tasa periódica elevada a la 4 menos 1. Ok, y acá 1 más la efectiva anual era 4 quintos, ¿cierto? No 5 cuartos, sino 4 quintos. Regáleme un minuto y ya volvemos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal ahí? Profe, es que como usted está partiendo de una trimestral, el número de periodos no sería 3, o sea que sería 5 sobre 3. Ok, sí. 5 sobre 3. Claro. Gracias. Estaba ahí embolatándome. Fíjense que por los dos lados nos tiene que dar igual, ¿no? Acá 5 sobre 3 y acá 5 sobre 12. Gracias. Ahora bien, para la efectiva, para el interés efectivo a los 4 años, yo podría haber comenzado también directamente de la periódica, o sea, 1 más la nominal trimestre vencido, elevado a cuántos periodos, cuántos trimestres tengo en 4 años. 16, ¿cierto? O lo que es lo mismo, podría haberlo hecho a partir de la efectiva anual y decir 1 más la efectiva anual elevado a la 4 menos 1. Me tiene que dar igual. Y por último, ¿dudas con este ejercicio? ¿Alguna duda? No. Va. Y el último ejercicio. Decía, convierta una tasa, en este caso,
el 4% nominal mes anticipado en nominal trimestre vencido. ¿Qué tengo que hacer? Primero, ¿qué harían primero? Nominal mes vencido. Buscamos la nominal mes vencida, que tiene que ser mayor, ¿cierto? Digo, nominal trimestre anticipado dividido entre 1 menos la nominal trimestre anticipada. Obviamente mayor. De aquí busco mi efectiva anual, ¿cierto? Que es igual a 1 más la periódica elevada al número de periodos de composición que hay en un año. Hay 12 meses en un año, menos 1. Eso me da un 6%. Y una vez tengo la periódica, si busco la efectiva anual, si busco la nominal trimestre vencida, que es igual a 1 más la efectiva anual, elevado a la 1 sobre, perdón, 1 no, 4 sobre 12, ¿cierto? Menos 1. Me da un 17%. ¿Dudas con este ejercicio? Sería 3 sobre 12, ¿no? Porque estamos hablando de meses. Sí, perdón, volvemos a lo mismo. El mismo error que tuve ahorita. 3 sobre 12, correcto. 3 sobre 12. Me da 13,028. ¿Dudas? Ese era el parcial de ustedes, ¿cierto? Estaba sencillo. O sea, que en una hora lo podían haber resuelto perfectamente. Comencemos con otro tema. Hoy, ya hablamos de la segunda exposición, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, vamos hoy a comenzar un tema que es el de matemáticas financieras. En este caso, los conceptos de interés, de costo de capital, de costo de oportunidad, recordando, pues están en el centro de la idea de que el dinero tiene valor en el tiempo. Como ya sabemos que ese dinero, ese valor en el tiempo del dinero, afecta a todos los agentes económicos por igual, independientemente de si son consumidores, ahorradores, especuladores o intermediarios o inversionistas o empresarios, pues el tema que vamos a ver hoy, que es todo el tema de matemáticas financieras, busca que nosotros podamos hacer operaciones de cifras o valores de dinero que se encuentran ubicadas en diferentes momentos de tiempo. Si el dinero se ve afectado en su valor relativo en el tiempo, dado algún interés o algún rendimiento que hayamos pactado, pues debería ser claro que sumas de dinero localizadas en momentos diferentes del tiempo, pues no representan el mismo valor. En otras palabras, teniendo en cuenta el concepto del valor del dinero en el tiempo, sumas de dinero percibidas o pagadas en diferentes momentos del tiempo, pues no son directamente comparables. Lo que queremos hacer con las ecuaciones de matemáticas financieras, también conocidas como ecuaciones de equivalencia, pues es encontrar la forma de comparar
en diferentes momentos del tiempo. Para un agente económico es claro que un peso hoy no es igual que un peso mañana y que es preferible tener un peso hoy, eso ya lo hemos hablado, porque lo puede invertir, ganar una rentabilidad, tener mayor dinero en el futuro. Para poder analizar, entender, comparar y manipular cifras de dinero desplegadas en el tiempo, es necesario entonces hacerlas comparables en función del concepto del valor del dinero en el tiempo. La idea básica de las fórmulas de matemáticas financieras es poder expresar en términos relativos cifras de dinero desplegadas en el tiempo para poder hacer comparaciones válidas entre ellas. Para entrar a hablar directamente de las ecuaciones de matemáticas financieras, cómo se aplican, qué tienen ustedes que tener presente, pues es importante primero conocer cuáles son las variables que entran en juego en esas operaciones. Si miramos la diapositiva completa, fíjense que hay una en especial que ustedes todavía no conocen. ¿Cuál de esas variables todavía no conocen? No hemos hablado de ellas. La A. La A, ¿cierto? Entonces vamos una por una y ya explicamos qué es esa A. Si vemos la variable P en una ecuación de matemáticas financieras, pues tenemos que entender que es un valor presente, ¿cierto? Valor o cantidad de dinero en un momento denotado como presente. Es importante que ese valor presente, que tengan claro ustedes, es importante que ustedes tengan claro que ese valor presente siempre va a estar ubicado en el diagrama de flujo, en el tiempo denominado cero, ¿cierto? En el tiempo cero. Esa P también recibe el nombre de valor presente neto, flujo de efectivo descontado o costo capitalizado. Y siempre representa unidades monetarias, dinero como tal, ¿cierto? Cuando vemos una F, esa F denota un valor o una cantidad de dinero en un tiempo futuro y también recibe el nombre de valor futuro. Y obviamente estamos hablando también de unidades monetarias. ¿Pero qué es la A? Entonces, pues es una serie de cantidades de dinero que son consecutivas, iguales y siempre al final de cada periodo. Lo que normalmente en un crédito conocemos como las cuotas, si las cuotas son iguales, ¿cierto? Si el crédito se pacta con cuotas iguales. Entonces, tienen que tener esas tres características para considerar que es una A. Sumas o cantidades de dinero consecutivas, o sea, siempre se presentan en periodos discretos, o todos los días, o todos los meses, o todos los trimestres, o todos los semestres, o todos los años, ¿cierto? Siempre son iguales, la misma magnitud, la misma cantidad, y siempre al final de cada periodo. Esa A también se denomina valor anual, como valor anual o valor anual uniforme equivalente. Representa unidades monetarias por año o por mes o por el periodo discreto en que esté analizándose. Y en algunos libros la pueden encontrar como el símbolo PP, que significaría pagos periódicos. En nuestras ecuaciones de matemáticas financieras, la N, que es el siguiente factor que estamos viendo acá, representa el número de periodos de interés expresado en años, en meses, en días o en cualquier periodo discreto de análisis, ¿cierto? La I es la tasa de interés o la tasa de retorno por periodo. Entonces, fíjense que al decir por periodo, pues estamos hablando de una tasa periódica o efectiva para el periodo, que puede ser un porcentaje anual, mensual, diario, etcétera, en función del periodo de análisis que queramos analizar. Y T es lo que suele
durar la transacción, ¿cierto? El tiempo expresado en años que dura una transacción, o lo que estamos analizando, que puede ser también expresada en años, meses, días, etc. Con esto en mente, pues comencemos a ver cuáles son las diferentes fórmulas de matemáticas financieras. Es importante también conocer, tener presente que las fórmulas de matemáticas financieras se pueden expresar en algo que se llama notación estándar. Se ha denotado una notación estándar para todos los factores que vamos a ver a continuación. Esa notación estándar incluye dos símbolos de flujo de efectivo, la tasa de interés pactada y el número de periodos que va a durar la transacción. Siempre se expresa en la forma general X sobre Y, donde X y Y son los símbolos de flujo de efectivo, y N, entre paréntesis. En este caso, la literal X representa lo que se busca, mientras que la literal Y representa lo que está dado, lo que conozco. Entonces, por ejemplo, si en una fórmula de notación estándar me aparece F sobre P, significa que quiero encontrar cuál es el valor futuro conociendo un valor presente dado. La I pues es la tasa de interés en porcentaje y la N el número de periodos implicados. En consecuencia, si yo veo una notación estándar que dice F sobre P 6% y 20, esta notación me está representando el factor que encuentra la cantidad futura acumulada durante 20 periodos si la tasa de interés es de un 6% por periodo y conozco el valor presente. ¿Dudas frente al tema de la notación estándar? ¿De cómo se expresa en notación estándar un factor? La notación estándar me sirve para conceptualizar cualquier ejercicio antes de comenzar a desarrollarlo con las ecuaciones propiamente dichas. Sirve bastante, ya lo vamos a ver. Hablemos del primer factor, el primer grupo de ecuaciones de matemáticas financieras. Se conoce como factores de pago único. En esta vamos a analizar dos, el F sobre P, o sea, encontrar un valor futuro en función de un valor presente, y el P sobre F, encontrar un valor presente en función de un valor futuro. Este grupo de fórmulas de pago único, ustedes ya las conocen, ya las manejaron en su primer examen, pero igual las vamos a repasar. Es importante mencionar que este factor de pago único es el primero y el más importante de las fórmulas de matemáticas financieras. Me permite encontrar la equivalencia entre una suma de dinero hoy y una suma de dinero en el futuro. Y es importante tener claro que la relación de equivalencia es una función de dos variables, una tasa de interés por periodo y el tiempo o número de periodos, y el valor de una suma presente. En otras palabras, queremos contestar a la pregunta de cómo se expresa en términos equivalentes el valor futuro de una suma de dinero cuando se conoce su valor hoy, el interés efectivo por periodo y el número de periodos. En términos de notación, lo que ya habíamos hablado hace un minuto, esa pregunta se plantea con la siguiente expresión funcional. Valor futuro es igual a un valor presente por el factor F dado P, I y N. Esquemáticamente, si miramos el diagrama de flujo, tendríamos un valor presente que recuerden que ya lo habíamos mencionado, que siempre se va a ubicar en el momento cero, ese valor presente.
Y al cabo de X periodos de análisis, voy a tener un único valor futuro. Si lo miramos como ecuación, mi ecuación es valor futuro es igual al valor presente por el factor, que en este caso es 1 más i elevado a la n. Por supuesto, es muy simple establecer la relación inversa. Entonces, si quiero encontrar cuál es el valor presente en función de un valor futuro, pues mi factor va a ser 1 sobre 1 más i elevado a la n. Ahora bien, a manera de conocimiento, el factor 1 más i elevado a la n se denomina factor de cantidad compuesta de pago único o factor f sobre p. Y la expresión 1 más i elevado a la n se conoce como factor de valor presente de pago único o factor p dado f. ¿Hasta acá me sigue? ¿O alguien tiene alguna duda? Bien. Estos recuadros grises que ustedes están viendo acá son un resumen de lo que acabamos de decir, resumen de las ecuaciones de matemáticas financieras. Entonces, si tengo un factor expresado en notación como f dado p, i y n, el nombre de ese factor es cantidad compuesta de pago único. Quiero encontrar mi valor futuro en función de un valor presente. Si expreso la ecuación en notación estándar, sería f es igual a p por el factor f dado p y n. Si quiero expresarlo en ecuación con fórmula de factor, sería valor futuro es igual a valor presente por 1 más i elevado a la n. Esta última columna que ustedes están viendo acá es cuál es la ecuación en Excel si mi Excel está en inglés. En inglés. Hagamos un ejercicio en Excel. Entonces, ¿cuáles son las variables? Tengo valor presente, valor futuro, n e i, ¿cierto? Entonces yo puedo encontrar cuál es el valor futuro equivalente de 1.000.000 de pesos. Si ustedes deciden colocar 1.000.000 de pesos a una tasa del 5% efectiva anual durante 20 años, pues ¿cuánto dinero podría tener en 20 años? Valor futuro va a ser igual al valor presente por 1 más i, o sea, 1 más el 5% elevado a la 20. Tendría 2 millones, perdón, tendría 2.653.297 pesos. Ahora bien, eso usando mi ecuación, ¿cierto? Dije valor futuro es igual a valor presente por 1 más i elevado a la n. Pero Excel tiene una ecuación, ¿cierto? Valor futuro. ¿Cuál es la ecuación de valor futuro? ¿Cómo se llamará en Excel? Si estuviera en inglés sería FB. En español, ese sería Future Value, ¿cierto? En español, pues es valor, ¿Ves? valor futuro. BF.
¿Cuál es la primera variable que me pide? La tasa de interés, ¿cierto? Este 5%. Voy a darle punto y coma. Lo segundo que me pide es el número de periodos que va a durar la transacción, 20 años. Lo tercero que me pide dice pago. Ojo que la ecuación BF pues es una ecuación general para encontrar un valor futuro, en este caso a partir de un valor presente o a partir de una serie de pagos iguales, constantes y al final de cada periodo. Que si recordamos es el concepto de la A, de la variable A que ya habíamos mencionado hace un rato. Como este ejercicio no tiene una A, pues lo tengo que saltar, ¿cierto? No tengo el pago. Le voy a dar otro punto y coma y va a la siguiente expresión, que es la B sub A o BA, que es el valor actual, que en este caso es 1.000.000 de pesos. Si le doy punto y coma, Excel me da además dos opciones. Si el interés se causa a final del periodo o al principio del periodo. En este caso es al final del periodo, le puedo decir 0. Y me va a dar el mismo valor. O podría haber cerrado sin llegar hasta el 0 y me va a dar el mismo valor. ¿Por qué el signo? ¿Qué pasó con el signo? ¿Por qué el signo? Las ecuaciones de matemáticas financieras tienen presente el diagrama de flujo que estamos viendo acá. Para todas las flechas hacia arriba, Excel coloca signo positivo. Para todas las flechas hacia abajo, signo negativo. Entonces, si yo le dije que mi valor presente era positivo, pues mi valor futuro va a ser negativo. Es decir, él entendió que me habían prestado 1.000.000 de pesos y por lo tanto me tocaba pagar 2.653.297 pesos después de 20 periodos, de 20 años en este caso. Si hubiera cambiado el signo acá, si esto lo hubiera hecho como un ahorro, o sea, en el momento 0 salió de mi bolsillo 1.000.000 de pesos, signo es negativo, pues al cabo de 20 periodos tendría acumulado 2.653.000. Si el signo me molesta, pues sencillo, antes de la ecuación sencillamente le coloco un menos y me va a dar igual. ¿Dudas? ¿Todos entendieron el tema? Entonces, si quisiera tener ahorrado
si quisiera tener ahorrados 50 millones de pesos dentro de 20 años, ¿cuánto dinero tendría que colocar hoy? Con esas condiciones, ¿no? Que están invirtiéndose ese dinero al 5% efectivo anual. ¿Cuánto dinero tendría que colocar hoy? En español, para encontrar el valor presente, fíjense que usamos BA o valor actual, ¿no? Abro paréntesis, lo primero que me va a pedir es la tasa, lo segundo el número de periodos, lo tercero es un pago que no es el caso, ¿cierto? Entonces lo voy a saltar, otro punto y coma. Después me pide el valor futuro y le digo a principio de periodo, perdón, a final del periodo, un 0. Cierro paréntesis. Y me sale que tendría que haber invertido hoy 18.844.474 pesos para tener, después de 20 años, 50 millones ahorrados. ¿Dudas? ¿Siguen conmigo? Sí, profe. Sí, señor. Pasemos al segundo grupo de fórmulas. Acá pues tienen un ejercicio, pero ya hemos hecho bastantes de ese primer factor. El segundo grupo de fórmulas se llaman factores de valor presente y de recuperación de capital en series uniformes. Estos factores de valor presente y recuperación de capital en series uniformes contestan a la pregunta de cuál es mi valor presente en función de una A, que recordemos que es una serie de pagos constantes, iguales y al final de cada periodo, o me permiten encontrar cuál es la serie de pagos constantes, iguales y al final de cada periodo que requiero a partir de un valor presente conocido. En otras palabras, son fórmulas de equivalencia que permiten estudiar operaciones y contratos financieros donde hay un pago constante al final de cada periodo. En realidad, en finanzas existen muchos contratos e instrumentos cuya estructura se describe muy bien como la decisión de prestar hoy una suma de dinero a cambio de una serie de pagos constantes vencidos que se recibirán por n número de periodos. Ejemplo, pues cualquier crédito de consumo que ustedes tengan. ¿Cómo es el diagrama de flujo de estos dos factores? El P dado A y el A dado P. Pues mi valor presente va a estar ubicado siempre en el momento 0, pero mi A, el primer pago de esa A, va a estar ubicado al final del periodo 1, el segundo al final del periodo 2 y el último en el último periodo de análisis. El esquema siempre debe ser este. El esquema al que obedece ese factor es siempre este. Fácilmente podemos notar que nuestras fórmulas que relacionan el valor presente y el valor futuro, es decir, que nuestra fórmula de pago único, la que acabamos de revisar hace un rato, pues, nos permiten encontrar equivalencias entre estos pagos periódicos vencidos iguales. Noten que por definición el valor presente de una serie de pagos periódicos vencidos A se puede obtener con la fórmula de notación
valor presente es igual a valor futuro. Vamos a colocarlo bien. Regálame un minuto, por favor. Note que por definición el valor presente de una serie de pagos periódicos vencidos se puede obtener simplemente aplicando valor presente es igual a valor futuro por el factor P dado F y N. Es decir, lo que ya habíamos visto hace un rato. Para cada uno de los diferentes periodos. O sea, si hago eso, es como si esquemáticamente hiciera lo que ustedes están viendo en esta diapositiva. Yo puedo encontrar un valor presente de una serie de pagos futuros donde utilizando mis ecuaciones de pago único analizara el primer valor llevado al presente más el segundo valor llevado al presente más el tercer valor llevado al presente más el cuarto valor llevado al presente. Ahora lo hacemos en Excel para que ustedes se den cuenta que en efecto es así. A partir de simples operaciones algebraicas, o sea, si yo factorizo estas cuatro fórmulas, o esta sumatoria de cuatro fórmulas, es posible demostrar que la mecánica para encontrar la equivalencia para cada uno de los respectivos flujos vencidos A puede ser calculado mediante la fórmula genérica que se va a mostrar a continuación y que simplifica los cálculos, que es esta que tengo acá. Este valor entre corchetes es el factor P dado A. Y ese factor P dado A también se conoce como factor de valor presente de una serie uniforme. ¿Qué tengo que tener presente para aplicar correctamente el factor P dado A? Pues que mi valor presente siempre se va a ubicar en 0 y que el primer pago periódico igual y al final de cada constante igual y al final de cada periodo pues va a estar ubicado al final del periodo 1, como ya lo vimos en el esquema este que acabamos de ver acá. Y que el mismo se extiende por n periodos. Si despejo mi A, van a entrar la ecuación que vemos acá. El valor entre corchetes es el factor A dado P y se denomina como factor de recuperación de capital. Lo que tengo que tener presente acá es que mi valor presente siempre se va a ubicar en el periodo 0 y la A siempre va a estar, la primera A siempre va a estar ubicada al final del periodo 1. Aquí tengo mi cuadro resumen, ¿cierto? Entonces, en el factor expresado en notación estándar puede ser un valor presente dado una A, I y N. Ese factor se conoce como serie uniforme de valor presente, donde quiero encontrar cuál es el valor presente en función de una serie de pagos constantes iguales y al final de cada periodo. La fórmula del factor es la que ustedes están viendo acá. La ecuación de notación estándar dice valor presente es igual a A por el factor
Y si mi Excel estuviera en inglés, acá tengo las dos ecuaciones. Hagamos un ejercicio. Pero antes de hacer el ejercicio, por favor, entren a Moodle. En Moodle les voy a habilitar el apartado de matemáticas financieras. Por ahora les voy a ocultar estos videos que no están. De lo que hemos visto en la clase, ¿ya están en Moodle? ¿Ya todos están en Moodle? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Ya hemos hablado de los factores de pago único. Y acá también tienen la presentación de factores de serie uniforme. Las pueden descargar para que las puedan revisar. Pero específicamente quiero que descarguen esta que dicen fórmulas de matemáticas financieras. Si ustedes la revisan, es un cuadro resumen de todo lo que estamos hablando y lo que vamos a terminar de ver en este apartado. Por favor, descárguenla y ábranla. ¿Ya lo hicieron? Ya, profe. Ya, Pues profe. fíjense que en el primer grupo de fórmulas, que son las de tipo cantidad sencilla o pago único, ustedes tienen los dos factores que ya conocían, que son el factor F dado P y el factor P dado F. Fíjense que a su derecha tiene el diagrama de flujo equivalente que hace que se asocia con ese factor. El segundo grupo de fórmulas que estamos revisando se conoce como, o es del tipo de series uniformes, y pues comenzamos a hablar de las de el factor P dado A y el A dado P. Hagamos un ejercicio. Entonces, por favor, todos abran su Excel. Voy a colocarlo acá. ¿Qué variables necesitamos? Pues un valor presente, una A, una I y una N. Supongamos que nosotros vamos a comprar un celular. Ese celular nos vale 3,5 millones. Que lo queremos comprar con una tarjeta de crédito.
¿Cuál será la tasa de interés de una tarjeta de crédito? Preguntémosle a Google. Tasa, interés, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, Bancolombia, por decir algo. Fíjense que aquí me dice 28,48. Crédito, tarjeta de crédito Mastercard, interés anual, interés efectivo anual, 28,48. $28,48. Si quiero hacer pagos mensuales, pues me toca encontrar mi tasa periódica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la tasa nominal mes vencida? Pues sería igual a 1 más la tasa efectiva anual elevado a la 1 sobre 12 menos 1. Me da una tasa del 2,11%, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo quieren pagar ese celular? Supongan que lo van a pagar en un año, es decir, 12 meses. El periodo de la transacción será un año. Pero N es el número de veces que se va a capitalizar ese interés, ¿cierto? Me interesa entonces saber cuál es la cuota. La A. A entonces sería igual al valor presente por el factor A dado P y N. Si colocamos nuestro factor A dado P por acá, pues fíjense que es I por 1 más I elevado a la N, este que tengo aquí a la izquierda, que se los estoy mostrando con el mouse, ¿cierto? Sería igual a I. Voy a usarlo mensual, ¿cierto? Porque quiero saber en cuánto me va a quedar mis cuotas mensuales. Por 1 más I elevado a la N dividido entre 1 más I elevado a la N menos 1. Por lo tanto, mi A es igual al factor A dado P por P. 333.205 pesos. En Excel hay una fórmula para A. ¿Cuál era? Ustedes ya la vieron cuando hicimos el ejercicio anterior, porque salía el factor en la fórmula, ¿cierto? Salía la variable en la fórmula. ¿Cómo se llamaba la variable? Para expresar la A.
Pago. Pago, ¿cierto? Vamos a decirle igual a pago. Abro paréntesis. Fíjense que lo primero que me pide es la tasa, en este caso mensual, porque estoy haciendo análisis mensuales. Segundo es el número de periodos que voy a tener en la transacción, que son 12. Lo tercero es mi valor presente, valor actual, 3,5 millones. Como no tengo valor futuro, pues lo salto. Y aquí podría decirle 0, cerrar y llegar al mismo valor, ¿cierto? Ya sabemos que el signo es por el diagrama de flujo, ¿cierto? Voy a hacer pagos, van a salir de mi bolsillo, por eso están en negativo, de 333,205 pesos todos los meses. ¿Qué pasa si no lo compro en 12 meses, sino en 24 meses? ¿Se redujo a la mitad? No, ¿cierto? Si lo pago en 36 meses, va siendo cada vez más costoso, ¿cierto? Hasta un punto de que si digo en 48 meses, pues ya la diferencia entre cuotas de 36 meses y cuotas de 48 meses, pues es mínima, ¿cierto? Como el orden de 20,000 pesos. ¿Sí lo vieron? Las herramientas o las matemáticas financieras son herramientas poderosas y todos, absolutamente todos, las van a utilizar en un futuro. O bueno, al menos va a influir conocerlas en un futuro, independientemente si ustedes terminan ejerciendo la ingeniería civil o no. Volvamos a nuestros 12 meses. ¿Recuerdan el esquema que habíamos visto por acá? Que podría decir, podría encontrar cuál es mi valor presente equivalente donde moviera cada uno de los pagos al presente, ¿cierto? Utilizando mi ecuación de pago único. Chequemos si eso es cierto. Entonces, para eso necesito saber cuáles son los periodos y los pagos. Los periodos, voy a tener 12 periodos de pago. En cada periodo voy a pagar 333,204 pesos. Me interesa saber cuál es el valor en cero, total. Voy a buscar la equivalencia de cada uno de sus pagos en cero. Es decir, ¿a cuánto equivale estos 333,204 pesos del periodo 1 al periodo 0? Para esto, pues voy a utilizar mi ecuación, valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más i elevado a la n. Entonces fíjense que para el primer pago, el valor equivalente es igual
a los 333.000 dividido entre 1 más I, donde puedo dejar quietas ahí, ¿cierto? Elevado a la 1. Vamos a mover un periodo. Estos 333.000, un periodo antes, equivalen a 326.318 pesos. 2 periodos antes, a 319.000. Y así sucesivamente. Fíjense que aquí mi ecuación está diciendo que estos 333.000 a un interés del 2,11 mensual, 12 periodos antes equivalen a 259.000. Si sumo todos estos valores, me tienen que dar 3,5 millones, ¿cierto? Exactamente. ¿Dudas? Profe, ¿me podría repetir exactamente, o sea, ese porcentaje es quitándole el 2%? No entiendo bien eso, ese valor. Es el valor equivalente. Recuerden que el dinero tiene valor en el tiempo. ¿Sí? Si yo quiero saber cuál es el valor equivalente de 333.204 pesos hace un año, o sea, si tuviera hoy 333.204 pesos y quisiera saber cuál es el valor equivalente hace un año a una tasa del 2,11% mensual, pues yo puedo utilizar mi ecuación de pago único, ¿cierto? Porque es un único pago que tengo acá. La que ya conozco acá. Valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más el interés. 1 más el interés elevado a la n. Y voy a encontrar que al 2,11% mensual, esos 333.204 pesos de hoy, hace un año, equivalían a 259.343 pesos. ¿Sí aclara un poco la duda? Sí, o sea que hace un año ese valor creció mensualmente un 2,11% hasta llegar a ese valor, 333.000 Sí, mensualmente. sí. Creció Ah, ok. utilizando el interés compuesto, ¿no? Sí, sí. Oh, Es decir, pues los intereses que se generaron en cada periodo se capitalizan y generan mayor interés. ¿Sí? sí, profe, ya entendí. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Dudas? Bueno, de aquí al miércoles vamos a ver las siguientes expresiones, al menos la siguiente, la de encontrar cuál es el valor futuro en función de un valor, de una serie de valores constantes iguales al final de cada periodo, y viceversa. Y con esto vamos a hacer modelaciones de crédito, que es uno de los puntos que ustedes necesitan desarrollar para la segunda exposición, hacer la simulación de crédito. Por lo tanto, es importante que ustedes vayan a Moodle, descarguen las presentaciones, las repasen, y el miércoles entonces continuamos. Si no hay más inquietudes, pues gracias a todos por la asistencia, nos vemos el miércoles. Profe, disculpe, ¿me podría por favor recordar la fecha de la segunda exposición? La segunda exposición, claro. Miremos por acá. En los lineamientos del curso
teníamos que la segunda exposición va a ser de la semana del 14 al 18 de diciembre. Listo, profe, gracias. Bueno, a algunos les tocará el lunes, a otros les tocará el miércoles, ¿cierto? Pero todos tienen que entregar la misma fecha. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, Ok, profe. buen Sí, día. sí. Ah, profe, Nos vemos el gracias. miércoles. Luego, gracias. Hasta luego. Feliz día, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.